Les voy a presentar, está Estefan Vinolo, que es profesor de la Universidad Católica, está Denis Sukitzer, que también es profesor de la Universidad Católica, y también está Rafael, que es profesor de la Universidad Central del Ecuador. El orden de intervención también de los ponentes es de Estefan, Denis y Rafael, y cada uno nos va a presentar sus investigaciones de lo que están haciendo últimamente, y al final para abrir un diálogo con ustedes. Les agradezco mucho. Un aplauso, por favor. Pamela, Diego, muchísimas gracias por la invitación a hablar una vez más con ustedes aquí en las babas del diablo. Muchas gracias también al fondo por recibirnos una vez más. Se nos ha pedido hablar de lo que estamos investigando ahora mismo en el campo de la filosofía y, por decirlo simplemente, lo que yo estoy investigando ahora mismo de mi lado, lo que estoy intentando hacer es introducir en filosofía o más precisamente en fenomenología el concepto de inexistencia, que sería una modalidad particular del aparecer que subestimó la fenomenología alemana. Para explicarles un poquito de qué se trata eso, quisiera primero decirles que lo que a mí más me interesa en estos momentos es el concepto de invisible, que es un concepto que está muy de moda. De hecho, pueden encontrarlo obviamente en teología, donde lo invisible juega un papel fundamental, también en estética, lo invisible también juega un papel fundamental, pero incluso en sociología, cuando hablamos hoy de esas famosas minorías invisibles. Pues, ¿qué estamos diciendo realmente cuando estamos diciendo que ciertas cosas son invisibles? Y eso tiene un impacto tremendo en filosofía, puesto que desde como mínimo el surgimiento griego de la filosofía, siempre se ha pensado que el filósofo tiene una relación particular con la visibilidad, y que de cierta manera hacer filosofía siempre es querer ver algo. ¿Se acuerdan en la caverna de Platón? Desde ya aquel entonces el filósofo es quien logra salir de la caverna para ver la verdad. En la meditación de Descartes, cuando Descartes explica todo su proyecto filosófico, en la meditación 2, Descartes dice pues que precisamente el trabajo del filósofo es, cito, levantar los velos para ver la realidad por fin desnuda, tal como si toda filosofía fuese ya un poquito pornográfica. Hacer filosofía y hacer pornografía no es algo tan diferente. Y también encontramos otra vez eso en fenomenología contemporánea con el concepto de intuición, ¿ya? Que en latín, una vez más, intueri, pues significa ver a través de. Entonces la filosofía siempre está obsesionada por lo visible, por lo que se da a ver, tal como si hubiera un vínculo fundamental entre entender y ver. Y de hecho notarán que incluso en el lenguaje común, cuando queremos decirle a alguien, ¿entendiste eso?, pues siempre le decimos, ¿ves lo que quiero decir? Tal como si la mente humana fuese una especie de cine en el cual se proyectan imágenes, ¿ya? De ahí la importancia de pensar la categoría de lo invisible. Y lo invisible se declina como mínimo de 3 maneras diferentes, ¿ya? Lo invisible, lo invisto y lo que propongo yo, lo inexistente, que se distingue de lo no existente. Llamemos invisible la invisibilidad de la visibilidad común. Si ven que nosotros ahora mismos nos vemos los unos los otros, pues en esta visibilidad ya hay como mínimo 3 diferentes juegos de lo invisible. Toda visibilidad común está triplemente habitada por la categoría de invisible. Hay entre nosotros un espacio invisible que permite que existan fondos, perspectivas, proyecciones. Sin este espacio invisible no pudiéramos ni siquiera vernos. Hay un segundo invisible
que está en el concepto que prevé lo que realmente vemos. El ojo humano solo puede ver algo si ya dispone del concepto para verlo. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo mi cerebro formateado por el idioma francés, pues si voy en la selva, simplemente hay cosas que un Waurani ve y que yo no puedo ver, porque mi ojo está formateado por el lenguaje francés. ¿Se acuerdan que en la meditación 2 de Descartes le sucede precisamente eso a Descartes? ¿Se acuerdan cuando está en el balcón y dice, veo pasar seres humanos por la calle? Y dice, no veo realmente pasar humanos por la calle. Veo pasar sombreros, sacos, formas, y yo juzgo que son seres humanos. O sea, es mi cerebro que conceptualmente decide que ve seres humanos. Y hay por fin un tercer invisible que habita toda visibilidad común, es lo que el filósofo alemán Husserl llama lo apresentado, en una sola palabra. ¿Ya? Tal como hay cosas presentadas, pues hay algunas cosas que son apresentadas. Si yo miro ese esfero, pues ven que por mucho que yo le esté dando vueltas, vueltas y vueltas, siempre hay una parte de él que permanece invisible, precisamente la que yo no puedo ver. Pues esta parte es precisamente la parte apresentada. Por lo tanto, todo lo que es visible es una mezcla de presentación y de apresentación. Entonces, tres declinaciones de lo invisible en la visibilidad común. Pero hay un segundo pensamiento de lo invisible que encontramos en estética, cuando ya no deberíamos hablar de lo invisible, sino de lo invisto. Notarán que sobre un cuadro, o cuando ustedes miran un cuadro, ya no hay en el cuadro este espacio físico que nos separa ahora mismo. Por la simple razón que un cuadro siempre está hecho en dos dimensiones. Y sin embargo, yo soy capaz de ver profundidad en un cuadro, pero ya no es profundidad física, tal como la que yo veo ahora mismo hasta el final de la sala. Es una simple profundidad intencional, es decir, es yo mismo que estoy proyectando este nuevo espacio vacío intencional en el cuadro. En el cuadro tampoco ya no existen cosas apresentadas, tal como pensaba Husserl. Cuando ustedes ven la catedral de Notre Dame, por ejemplo, antes de que queme, en un cuadro, pues a nadie se le hubiera ocurrido dar la vuelta del cuadro para poder ver los otros lados de la catedral. Nadie hace eso. Parece que todo lo que se presenta en el cuadro está completamente condensado por el marco, por lo que no falta nada. No necesitamos ver los otros lados del cuadro. Y por fin, en el cuadro, pues ya no hay el concepto que me permite prever lo que estoy viendo en esta obra de arte. Cuando ustedes ven los girasoles de Van Gogh, no ven girasoles, salvo si son tremendamente incultos, pero normalmente nadie ve realmente girasoles sobre los girasoles de Van Gogh. ¿Ya? Vemos otra cosa, vemos la misma visión que Van Gogh tenía de los girasoles, porque ya no vemos objetos conceptualizados, sino vemos la misma visión del artista, porque obviamente debemos distinguir lo invisible de lo invisto. Y hay una tercera categoría de lo invisible, que es la que a mí me interesa, que es la que precisamente deberíamos llamar inexistencia. Propongo que se llame inexistencia y no simplemente no existencia, porque debemos pensar algo. Porque debemos pensar algo que, desde el fondo de su invisibilidad,
determine absolutamente todo lo que aparece. Por lo tanto, es algo que permanece siempre invisible, nunca podrá manifestarse de por sí, y sin embargo, determina absolutamente todo lo que aparece. Y eso, pues, hay un ejemplo clásico en filosofía, que es, por ejemplo, el amor. El amor nunca aparece en el mundo. Nunca nadie ha visto el amor. No lo pueden ver. Y sin embargo, tal como todos experimentamos en caso de rupturas amorosas, pues sabemos que el amor determina absolutamente todo el mundo, todo lo que aparece en el mundo. En caso de rupturas amorosas, bien sabemos que no es que hayan más o menos objetos en el mundo. No es un problema ontológico la ruptura amorosa. Los objetos que estaban ahí antes siguen también ahí después. Sin embargo, todo el mundo ha cambiado. Todo el mundo, no en el sentido ontológico, sino en el sentido fenomenológico. Es decir, que todas las redes de significaciones que para mí construyen un mundo, de repente cambian. Y de repente cambian porque el punto invisible que las determina las hace radicalmente cambiar. Este restaurante en el cual nos dimos nuestro primer beso, de repente ya no puedo entrar en él, me parece insoportable. Esta música que era nuestra música, ya no la quiero ni escuchar, de repente suena mal. Es decir, que literalmente todas las redes de significaciones que fenomenológicamente constituyen un mundo han cambiado radicalmente, sin que, por lo tanto, el amor aparezca como tal. Por lo que lo inexistente, lo que nos debe permitir pensar, es que hay cosas que no aparecen en el mundo, sino que aparecen en tanto que mundo. Y cuando de repente no aparece un nuevo objeto en el mundo, sino de repente el mundo cambia completamente. Y el mundo cambia completamente sin que nunca aparezca este factor o este punto invisible que hace que el mundo cambie. Por lo tanto, lo que debemos pensar en el caso de la inexistencia es un objeto paradójico que tiene la capacidad de presentar de manera positiva una ausencia. Es una ausencia, el amor nunca se ve, permanece ausente, y sin embargo tiene la facultad positiva de determinar absolutamente todo lo que aparece en el mundo. Solo acabo con un punto. ¿Por qué eso es importante? Porque se dirán, bueno, ya vi. Es importante porque implica un cambio radical de paradigma en la filosofía. Porque nada visual puede, por definición, presentar una ausencia. Así, por mucho que ustedes tengan visiones geniales, un cuadro genial, una película genial, una imagen moderna, postmoderna, torturada, por definición no puede presentar una ausencia. Porque si ustedes presentan, o más aún si representan, están encerrados dentro del campo del presente, de la presencia. Por lo tanto, la única manera de pensar lo inexistente es de pasar del paradigma visual de la filosofía a su paradigma discursivo. Porque si bien yo no puedo ver una ausencia, la puedo perfectamente decir. Por lo tanto, se trata de modificar radicalmente la filosofía y de decir que la filosofía no está vinculada con lo que se ve o con un paradigma visual, sino con un paradigma discursivo. Percibir siempre es ya escribir. ¿Y por qué escribir? Porque solo la escritura tiene la capacidad de presentar de manera positiva negatividades, es decir, ausencias, faltas,
inexistencias, etcétera, etcétera. Por lo que es un proyecto un poquito ambicioso, pero se trata de decir que se debe repensar la filosofía a la luz del paradigma discursivo, a la luz de la escritura. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, por mi parte también muchísimas gracias en primer lugar a toda esta gente que ha venido aquí hoy noche para discutir con nosotros, para precisamente realizar este cambio al paradigma discursivo, pero en la palabra dicha. Y también gracias a los compañeros de los Barbas del Diablo por la organización de esta serie de eventos que a propósito ha empezado la semana pasada y que sigue con otros eventos en los próximos días y semanas, y también al Fondo de Cultura para abrir sus puertas una vez más a nosotros. A mí me da mucha alegría de verdad estar aquí, y es un honor estar aquí rodeado por las grandes autoridades filosóficas en Quito, creo, por lo menos. A la invitación había sentido que se me han mandado desde las Barbas del Diablo, la pregunta inicial: ¿qué significa filosofar hoy? Entonces, no solamente quisiera hablar un poco de los temas que me interesan, pero retomar esta idea de qué significa, de hecho, filosofar hoy, qué se podría decir. Y a esto, en primer lugar, habría que decir que la filosofía hoy no tiene más respuestas que la filosofía de hace 2000 años. De hecho, la filosofía seguramente nunca ha dado una real solución a algún problema. Quizás sí, pero la filosofía por lo menos tiene esta tendencia doble. Hay un doble movimiento en toda la filosofía que al mismo tiempo tiene que presentar y busca presentar, digamos, grandes teorías, maneras para entender al ser humano y sus experiencias y al mundo en el cual nos encontramos. Y creo que por otro lado, la filosofía siempre tiene el deber, siempre tiene la obligación y el funcionamiento inherente de buscar como referentes o tocas de piedra, se dice en otros idiomas, piedra de toque, es decir, una manera para comprobar la teoría que ha sido elaborada con hechos, con experiencias, con momentos de vida que nos pueden hacer decir, bueno, esta teoría que tenemos vale o no vale, y podemos ir avanzando en este diálogo. Entonces, a partir de esto, quiero en primer lugar elucidar muy brevemente, porque de verdad me alegra bastante estar aquí, y les cuento solamente dos pequeñas anécdotas personales. En primer lugar, he estado ausente durante unos meses, no he visto a muchos de los compañeros aquí desde más o menos febrero, porque he tenido una especie de hemorragia muy fuerte intestinal que me ha mandado al hospital. He pasado unas semanas enteras ahí, incluso en terapia intensiva, con, bueno, digamos, el riesgo de perder la vida. Y el otro es un poco más alegre, porque al rato que salí de este hospital, justo con mi existencia todavía intacto, unos 2 días después nació mi hija, Zoe Sophie, que ahora es otro pequeño aporte a la sobrepoblación mundial, una niña espléndida, y me alegra bastante también. Bueno, ahora avanzando, y voy a volver a los puntos. Yo quiero hablar un poco de las grandes teorías precisamente en el campo ético. En la ética moderna encontramos como una oposición, una juxtaposición muy fuerte entre dos teorías fundamentales. En primer lugar, por un lado tenemos la deontología kantiana, que desde su propuesta de un imperativo categórico nos va a decir cuáles son los principios que se debería respetar en cualquier acto que cometes, ¿no es cierto? Y por otro lado, por otro extremo, pero surgido casi en la misma época y muy vinculado juntos, está el utilitarismo.
Y el utilitarismo, como teoría ética, va a decir, uno debería actuar de tal manera que el resultado da lo mejor para la mayoría de los concernidos. Y el ejemplo clásico que se da precisamente en clases de ética para elaborar esas dos teorías, y suele ser el punto de inicio para toda discusión moral, es el famoso dilema del tren. La idea es la siguiente: imagínate que estás al lado de una vía de tren y estás percibiendo que viene un tren en su vía, y si va todo recto, sin ningún cambio, hay un problema porque hay 5 obreros en la vía, trabajando inconsciente de lo que les va a pasar en muy poco tiempo. Sin embargo, estás tú al lado y estás al lado de un transmutador de dirección de este tren. Y este tren, al momento que tú le ves, está justo antes de una posible desviación. Entonces, si tú aplastas el botón al lado tuyo, el tren se va a desviar de dirección. Va a tomar otra vía, no van a morir las 5 personas. Sin embargo, en esta otra vía hay una persona. Y la pregunta por iniciar este tipo de debate es, ¿qué haces? Ahora, para saltar un poco toda la discusión que está detrás, que se puede hacer miles de variaciones sobre el tema, pero muy brevemente, el deontólogo te va a decir, si tú aplastas el botón, si tú actúas, estás matando a una persona. Y esto nunca se puede decir, no puedes matar y punto. Entonces, las circunstancias son muy adversas, qué penita, van a morir 5 personas, pero tú no puedes matar a alguien. Y por otro lado, por supuesto, los utilitaristas van a decir, espera un rato, hay una persona que va a morir o 5. 1 o 5, o sea, la decisión, por supuesto, mejor que muere una persona, tú lo matas. No es así, pero te salvas 5 personas. Esas dos teorías tienen mucho en común. En primer lugar, son teorías muy radicales. En ambos casos es un no matarás, pase lo que pase, con todas las posibilidades que se puede variar el ejemplo. Y por otro lado, los utilitaristas van a decir, pasa lo que pase, las consecuencias y el cálculo del mejor resultado es lo único que cuenta. En segundo lugar, lo que tienen en común es un poco el campo metafísico más, es el hecho de que lo correcto por hacer, lo que se debe hacer, tu deber, precede a este concepto extraño del bien. Ahora, habíamos escuchado hace poco el mito de la caverna platonista, en donde tenemos una idea de bien. En este dilema moral, el bien está a lo máximo reducido a una acumulación de placeres o de malestares en el mundo. Pero lo correcto es el concepto fundamental para tanto Kant como Mill y Bentham, los utilitaristas. Y luego lo que tienen también en común es una concepción muy específica del ser humano, ya que estamos hablando de un individuo libre y racional. Estamos con dos contemporáneos, casi contemporáneos en los utilitaristas y Kant, ambos en el surgimiento de la modernidad y ambos trabajando a partir de este sujeto racional, individual y el tipo libre albedrío. Es decir, él decide a través del uso de su razón, es un razonar que se debe hacer para determinar lo que se debe hacer, y es un libre albedrío en cierta manera un poco atomizada o anonimizada. Es un actor que está ahí que esto es la decisión, ¿qué haces? Punto. Entonces la dificultad en la cual nos encontramos con la filosofía moral moderna en este empate es precisamente esto. Estamos en un empate, estamos en un choque de dos maneras de pensar sin aparente manera de resolver esta oposición, este dilema. Hasta hay una inconmensurabilidad lingüística, no se entienden las dos maneras de ver el mundo. Y este cabeza de Jano, este doble cabeza de la moral
moderna precisamente niega, en primer lugar, la dificultad ética que está en la vida real de todos los días que tenemos que vivir de día a día. La ética se hace reducir precisamente a una simple elección atomizada y deliberada racionalmente. Lo que falta es precisamente esa experiencia de estar en la situación concreta y real. Además, o sea, más concretamente dicho, ¿qué falta en ambos casos? En el caso de la deontología, del imperativo categórico, no hay ninguna referencia al contexto. El contexto no importa. Te encuentras en esa situación de dilema de tren, van a morir 5 personas, esto no es tu culpa, es el contexto, es la situación, no puedes hacer nada. Salvo la decisión, tú matas a alguien aplastando el botón o no. Es la única decisión que es tuya. Entonces el contexto queda completamente al lado. Mientras que los utilitaristas al otro lado olvidan completamente el carácter o el interior. Precisamente estamos hablando de lo invisible. Ahí estamos hablando de lo invisible de la persona que tiene que actuar. De la interioridad vivida. Si, por ejemplo, en este dilema del tren tengo que escoger no solamente entre una persona o 5, pero imagínanos que la una persona es un enemigo, alguien que odio, una competencia profesional, uno de ellos, y estoy como con las ganas, ¿sabes qué? Y al otro lado está mi familia, ¿no es cierto? Mi hija, Zoe, con su hermano y todo lo demás. Para los utilitaristas, este contexto no tiene nada que ver. O sea, no me hace un asesino, no me hace una persona peor o mejor, nada. ¿Cuáles son las consecuencias? Es lo único que cuenta. Se reconstruye un poco en esta última película de Batman, ¿no? Los dos barcos y cuál va tener que explotarse, ahí los malos y los buenos. Esa es la deliberación que los utilitaristas dicen, bueno, solamente veamos desde las consecuencias. Entonces, ¿cuáles propuestas se podría formular en una ética hoy en día, en una ética actual? En primer lugar, una sugerencia que me parece bastante interesante es reintroducir precisamente este concepto del bien. No sabemos qué es, no tenemos idea qué es el bien, nadie se lo puede apropiar, ni tampoco los que hablan de un buen vivir, no se puede determinar qué es este bien. Estamos además, para decirlo en terminología filosófica, en un mundo post-teleológica, no podemos referir a un pensamiento teleológico, a un fin que está inscrito en la naturaleza, o a una finalidad que está dado por religiones. Tenemos que vivir en este mundo a priori sin sentido. Ese sentido tenemos que brindar nosotros. Entonces la concepción del bien es algo inalcanzable, es algo no lo conocemos, no lo podemos conocer, y sin embargo tenemos que tender hacia él, sin fin. Es un trabajo constante que se nos debe obligar. Y ahí precisamente es la vuelta que les prometí, que la filosofía no inventa nada nuevo desde hace unos 2000 años, y estamos precisamente hablando de este mito de la caverna que mencionábamos. Y Stefan mencionó que que encontramos en este mito de la caverna la referencia a la mirada, al ver el sol, ¿no es cierto? Esa idea platonista que se puede ver las ideas y la idea del bien representada en el sol. No sé si alguien de ustedes ha intentado algún día ver al sol, pero te quedas ciego, no puedes, no intentes. Y esto es precisamente inherente a esta metáfora. No puedes ver directamente al bien, es imposible. Sin embargo, y esto es el mensaje de Platón, tenemos que buscar a él, a pesar de su incognoscibilidad y su inalcanzabilidad. Bueno, dos palabras muy largas.
¿Qué propongo en su vez? En vez de esta vuelta a una metafísica, estoy pensando más bien reconstruir este concepto de bien, otra vez más o menos de acuerdo con Stefan, más o menos, de una manera discursiva. Sin embargo, la discusión no en la palabra escrita, sino en la palabra, en el decir. Solamente se puede realizar esta búsqueda por el bien en un diálogo que se mantiene sin fin. Y yo tengo que buscar constantemente qué es el bien detrás de mis actos y de mis principios de vida. Por ejemplo, si yo en poco tiempo voy a tener que aprender a mi hija, cuando tiene unos 5 o 6 años, que no debes mentir, pero no es tan fácil, porque, bueno, no debes mentir nunca. Si tu novia te da un regalito para San Valentino y tú dices, bueno, qué feo, mejor decir que, ay, qué hermoso que tiene, gracias. Guardar la paz y guardar una especie de relación, ¿no es cierto? La relación ahí es quizás más importante que el no mentir y punto. Entonces esto es un diálogo que yo voy a tener que entrar con mi hija, con mi esposa también, a reconstruir constantemente de manera hermenéutica este concepto del bien que está detrás de mis normas y de mis principios. Y esto por mi parte también exige una vida experimental, porque yo no sé qué es el bien y nadie lo sabe. Entonces, mis concepciones yo mismo tengo que ponerles en duda y tengo que dudar de mí mismo constantemente y reconstruir una verdad propia para poder desconstruirlo desde entonces. Estamos precisamente quizás más cercano a Descartes que la interpretación común cuando él dice pienso luego soy, estamos más bien en un duro luego soy. O incluso peor, farfullo luego soy. Estoy intentando cualquier cosa, pero esto es la existencia misma humana que se comprueba como tal. Y esto resuena en un siguiente punto que se podría estudiar en la ética, que me parece bastante interesante, que es precisamente la presencia de este invisible, que es el carácter de uno. Y ahí vuelvo un poco al otro punto que mencioné al inicio. El carácter es quizás el único fundamento de un concepto del bien. Ya no de manera teleológica u otra, pero solamente desde un carácter construido de manera impersonal. Un ejemplo. Cuando yo estaba en esta clínica haciéndome tratar para una hemorragia que quizás me iba a costar la vida, por supuesto, los médicos estaban haciendo un muy buen trabajo, es decir, estaban haciendo lo correcto, estaban salvando la vida con medicamentos, con tratamientos, con no sé qué, con operaciones y todo lo demás. Estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, y espero que quizás hay algunos de los médicos de los asistentes ahí en la sala, porque yo siempre les querría decir, están haciendo lo correcto, pero pueden hacer también lo bueno. Y esto es algo muy difícil de definir. Y esto le llamo por el momento solamente la normatividad profesional, o mejor una profesionalidad normativa, es decir, ser un profesional éticamente presente, ser un profesional que no solamente realiza los actos que se debe realizar para bien cumplir con tus deberes, pero al hacerla de manera presente, de manera éticamente presente, con una atención, con una mirada. Y ahí entro en el campo de lo invisible que no he estudiado más todavía. Entonces quedo con muchas preguntas. Entonces, para resumir muy brevemente, creo que quiero solamente dejar con 2 mensajes. En primer lugar, la fragilidad es una condición humana. La fragilidad nuestra nos determina como seres imperfectos. Yo no sé qué es el bien, pero ante mi hija voy a tener que responder y voy a tener que entrar en un diálogo. Y por otro lado, la vulnerabilidad del ser humano es lo que le hace un ser vivo.
Si yo entro en un hospital, por todos los problemas que uno puede tener en su salud, se encuentra en la confrontación con su vulnerabilidad, con el hecho de que somos cuerpos vivos, con sus límites y sus dificultades. Y la filosofía creo que puede y debería también siempre buscar esta piedra de toque de las experiencias de fragilidad y de vulnerabilidad para enriquecer y para constantemente criticar y reevaluar las propuestas teóricas que se pueden hacer en un campo tal como la ética. Mientras que por otro lado, estoy convencido que la filosofía puede aportar muchísimo, no solamente al campo académico, pero también a la praxis de la vida que esté determinada por esta fragilidad y la vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Gracias al Fondo de Cultura, gracias al grupo Las Babas del Diablo por la invitación. Mientras Denise planteaba el dilema del prisionero, yo me ponía a pensar en las primeras frases que había preparado para la exposición. O sea, en mi caso decía, bueno, hay que poner una dinámica training, un poco salvamos la situación, pero eso está ligado también a una idea sobre cuál es la tarea de la filosofía. Si uno revisa históricamente, uno lee a Platón, a Aristóteles, o a Marx, o a Heidegger, o incluso a autores contemporáneos sobre Zizek, ninguno de ellos busca establecer, ¿sí?, una conformidad con lo que está pasando, sino más bien una suerte de subversión a través de la pregunta, una suerte de inquietar, de borrar la quietud de los lenguajes ordinarios, de las representaciones cotidianas que nos hacemos de cada uno de los actos de la existencia, y plantearía más bien esta idea de incomodar a través de la pregunta. ¿Pero qué clase de pregunta es? ¿Por qué es necesario incomodar? Porque la mirada cotidiana es una mirada que conformista, que genera subjetividades que se conforman y que genera diálogos que acuerdan lo que ya está acordado y que, y que es un contrato que todos admiten, lo asumen, pero no lo entienden ni lo comprenden. Entonces la filosofía busca, en principio, comprender las operatividades que operan en la vida cotidiana para establecer esta suerte de acuerdos, de consensos cotidianos para evitar, digamos, tragedias o para generar tragedias. La pregunta filosófica está ligada, por lo tanto, a la pregunta por la actualidad de aquello que hace posible la multiplicidad de fenómenos en la vida cotidiana, en el arte, en la política, en la estética, ¿sí?, y que son las condiciones de la actualidad que están operando fundamentalmente y que no las vemos, y que solamente las podemos observar a través del preguntar, que exige despojarnos de lo ya aprendido, de las respuestas ya dadas, o asumir esas respuestas y llevarlas a su radicalidad, llevarlas al absurdo. En este sentido, si nosotros leemos, por ejemplo, a Nietzsche cuando escribe sobre Wagner, el segundo Nietzsche, el último Nietzsche que escribe sobre Wagner, y dice, bueno, ¿cuál es la tarea del filósofo? La tarea del filósofo es desprenderse de la época que lleva consigo adentro. Pero este desprenderse es un desprenderse del lenguaje, es un desprenderse de las percepciones, es un desprenderse de las categorías que hacen posible lo visible, del que hablaba Estefan. O sea, nosotros no vemos objetos, sino vemos a través de las categorías los objetos. Y el desprenderse aquí de las categorías que generan lo cotidiano, lo familiar, implica desprenderse de esa categoría. Y por lo tanto, la pregunta por la actualidad, la pregunta por las categorías que organizan una visibilidad. Y esta visibilidad genera una forma de ver. A ver, pongamos un ejemplo así, histórico bien fuerte. ¿Cómo veían los colonizadores en el siglo XVI a los latinoamericanos? En la historia tradicional decimos los veían como sujetos humanos no humanos, ¿sí?, como sujetos son barbarizados para ser esclavizados, etc. Pero ¿desde dónde lo veían? Si nos acercamos a cierta dimensión del pensamiento escolástico que va a operar en el siglo XVII, a mediados del siglo XVIII en América Latina y sobre todo en la región andina,
ellos están viendo desde un paradigma que se llama tipológico, que es un paradigma propiamente de la teología y de la teología cristiana. ¿Sí? O sea, la teología cristiana en algún momento establece una distinción entre los cristianos y los humanos. Los cristianos son aquellos que son verdaderamente hijos de Dios y que logran, a través del ejercicio racional, develar las intenciones del Creador, y los humanos son solamente, tienen la forma de humanos, pero que no logran tener ninguna intuición de la revelación divina. Esta idea de la tipología está escrita en varios, puede hacer uso de varios textos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, a partir de los cuales se establecen una serie de clasificaciones de los seres humanos no cristianos. Entonces, llegan acá, conquistan un territorio, leen el latín diciendo, latín, no, yo no sé latín, ¿sí? Leen el latín diciendo, este es el territorio que pertenece al rey de España y al reino de la cristiandad. Como los indígenas no lo entienden, ¿sí? Son eliminados, porque no aceptaron la ley, porque simplemente no entienden la ley. En el siglo XVIII, esta idea, este paradigma tipológico a partir del cual se lleva a cabo la colonización y que permite, entre otras cosas, la emergencia de la hacienda en América Latina, ¿sí? Se monta a nuevas formas de categoría estrictamente modernas, donde el sujeto está pensado como un ser racional, individual, que puede producir un mundo a partir del ejercicio racional. ¿Sí? Entonces, son dos miradas distintas que ven, digamos, un mismo terreno del acontecer histórico. Entonces, ¿cuál es la tarea de la filosofía? ¿Sí? Mostrar cómo operan estas categorías de la subjetividad. La filosofía no se propone establecer una moral, sino preguntar, no establecer una ética, sino preguntarse, como lo decía Denis, sí, preguntarse por las teorías de la ética contemporánea. No decir cuál es la mejor y cuál es la peor, sino hacer las preguntas de a dónde nos llevan estas éticas. ¿A dónde nos puede llevar una ética que se configura, digamos, en la teoría de la ontopolítica de Carl Schmitt? ¿Sí? Indudablemente, para muchos, la ética nos llevaría a los campos de concentración de Auschwitz. ¿Sí? Pero preguntarse por las categorías del pensamiento implica, entre otras cosas, una tarea de incomodar de modo permanente, pero incomodar trastocando el lenguaje, produciendo huecos en la palabra, con la finalidad de producir, ¿sí? Preguntas sobre la existencia. Es decir, si por un lado es preguntarse por lo que hace posible la actualidad, por otro lado es producir, ¿sí? Otra actualidad, pero no una actualidad pensada de modo teleológico. No una actualidad pensada desde la finalidad natural o histórica o racional que tendría el ser humano, ¿sí? Sino simplemente la capacidad de preguntarse sin fin, ¿sí? Incomodar permanentemente, ¿no? Esta idea esta tarea de la filosofía yo la vinculo a un trabajo que vengo ya realizando algunos años cuando tengo tiempo, ¿sí? Cuando las otras tareas de la academia no nos permiten tener tiempo, porque la academia, como decía Cioran, es el espacio obligado de pensar en hora fija. Entonces usted va a dar su clase que la sabe de memoria, ¿sí? Incentiva a los estudiantes a pensar más o menos de cierta manera, pero no está aportando nada, no está pensando nada nuevo, ¿sí? Está pensando en hora fija por lo cual paga. Así de simple, ¿no es cierto? O sea, es la idea de cuál es la relación entre lo visible y la temporalidad. ¿Qué relación hay, por un lado, de lo visible entendido como aquella capacidad estructuradora de la percepción y de la representación que nos hacemos de un mundo determinado? ¿Sí? Y entendiendo que la percepción es siempre una percepción de un mundo, y no es una percepción natural, sino una percepción ¿sí? Inscritas en categorías, inscritas en esquemas de comprensión, inscritas en un lenguaje, y que me hablan de un mundo dentro de un mundo posible, pero dentro de un mundo histórico que el ser humano en el cual nosotros nos movemos. Digamos, ¿sí? El problema de lo visible, ¿sí? Y lo visible está atravesado. Pues, lo visible es un agujero, es un queso gruyere, está atravesado de agujeros, ¿no es cierto? Está atravesado de yuxtaposiciones, de cosas que son próximas, pero que en realidad son absolutamente distantes una de la otra,
Y por otro lado, ¿qué relación esto tiene, ¿sí?, con el tiempo histórico? La pregunta por el tiempo histórico hoy cada vez se vuelve más crucial si consideramos que la experiencia que nosotros hoy tenemos del tiempo no es la experiencia de hace 20 años o la experiencia de hace un siglo. La misma categoría de tiempo ha mutado, la misma forma de vivir la temporalidad ha mutado de forma fuerte, ¿sí? O sea, la modernidad, el cristianismo tiene un fin del tiempo, que es la salvación y la resurrección. La modernidad propuso un fin del tiempo, que era la realización de las utopías, ya sea la utopía liberal de corte capitalista, ya sea la utopía comunista, ¿sí?, de corte estatista, tal y como sucedió en el siglo XIX, las dos utopías fracasadas, rotundamente además. Actualmente la percepción del tiempo está ligado a la carencia de un fin, la carencia de una finalidad teleológica, y por lo tanto la vivencia, digamos así, cotidiana está muy encerrada en lo que sería el nihilismo, ¿no es cierto? El nihilismo no es no creer en nada, sino buscar creer en todo. Entonces un día nos volvemos feministas, al otro día somos ecologistas, ¿no? Después somos comunistas republicanos, ya no creemos en eso, nos volvemos liberales, ¿sí? Es una urgencia, es una necesidad existencial en creer, más que una respuesta intelectual, más que una respuesta ontológica, ¿sí? Y además tenemos el fenómeno de que los acontecimientos hoy se multiplican en acontecimientos banales ligados al uso de la tecnología. ¿Sí? Acontecimientos además que generan la ausencia del compromiso, que generan una ética hiperutilitarista, ¿sí?, en el sentido más básico del utilitarismo, ¿sí?, y que generan la imposibilidad de poder imaginar los futuros repensando los pasados. ¿Sí? Es como mantenernos dando la vuelta alrededor de un agujero vacío, queriendo experimentarlo todo, ¿sí?, un juego de hay que experimentar, hay que experimentar, hay que experimentar, pero sin saber hacia dónde ir. ¿Sí? Si la modernidad y el cristianismo nos daban un fin, el mundo contemporáneo no tiene ese fin, sino que tiene que crearlo, volverlo a crear. ¿Y cuál es el terreno de esa creación? Otra vez la política, otra vez el arte, otra vez el pensamiento. ¿Sí? Y debajo de todos ellos el discurso de las ciencias. Pero no de las ciencias en tanto mecanismo de positividad, sino las ciencias en tanto modelos de inteligibilidad. Es decir, tomar de la ciencia aquello que nos permite comprender para usarlo desde la filosofía con el único fin de desactualizar lo cotidiano. Porque una de las tareas, por lo menos tal como la comprendía, ¿no es cierto?, lo trato de comprender, la filosofía debe desacomodar lo cotidiano, debe de descotidianizarnos, ¿no? Porque hoy parte de la cotidianidad es la rebeldía de los mercados, por ejemplo, la rebeldía de mercado y la rebeldía de los mercados. ¿Sí? Soy anarquista y me compro la ropa más cara y me caigo. ¿Sí? Y converso como anarquista, digo frases que los anarquistas usaban en la primera mitad del siglo XX, y me declaro antisistema, pero consumo lo más caro del sistema. ¿No? ¿Hay paradoja? Sí. ¿Hay ambigüedad? Sí. Pero ese es los rebeldes de mercado. Hay muchos rebeldes de mercado, hay muchos rostros en esto. Y por otro lado, sí, la rebeldía de los mercados. Creo que nosotros vamos a estar en una crisis social más pronto que tarde, con los acuerdos últimos que se llevaron a cabo. Bien, ¿cómo vincular lo visible y la temporalidad? ¿Sí? Regresando sobre un concepto, pensando un concepto, historizando el concepto de sujeto en las distintas formas de modernidad, pero pensando en el momento contemporáneo, en la disolución del sujeto, ¿sí? Para pensar cómo la disolución del sujeto está en la multiplicación excesiva de la fabricación de sujetos institucionalizados que se plantean políticas normativas, prescriptivas, penalizadoras fuertes, y que se encuentran casi todos ellos atrapados en el lenguaje de lo políticamente correcto. Si ustedes observan los discursos políticamente correctos que van desde lo étnico, pasando por el género,
a lo ecológico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son discursos profundamente normativos. Son discursos profundamente prescriptivos, penalizadores, ¿sí? Pero ahí no hay sujeto. Hay la ilusión institucional de un sujeto, pero no hay sujeto político, no hay sujeto ético, y no hay tampoco sujeto estético. Y creo que ese es uno de los puntos a los que debemos apuntar. Que la filosofía hoy debe apuntar y preguntarse cómo lo políticamente correcto nos volvió más conservadores en vez de más libres. ¿Sí? Cómo lo políticamente correcto nos generó un lenguaje de vigilancia, retomó un lenguaje de vigilancia cristiana, ¿sí? Muy favorable al mecanismo internacional contemporáneo. ¿Sí? Y creo que por ahí va la pregunta. Creo que por ahí va parte del trabajo que vengo haciendo en estos años, ¿sí? Pero también preguntándome, el tiempo, ¿por qué preguntarse por el tiempo histórico? ¿Sí? Por una pregunta bastante, bueno, aparentemente bastante básica. ¿En qué tiempo vivimos los modernos barrocos andinos? ¿En el tiempo occidental europeo? No, pero lo vivimos. Sin embargo, lo vivimos. En el tiempo andino de las lentitudes, de, bueno, esto se solucionará, Dios sabrá, etcétera, etcétera. Sí, decimos no. Sin embargo, ambos tiempos están justapuestos. Vivimos, lo estamos atravesados. Y luego, ¿sí? ¿Esto cómo se presenta en el discurso cultural? Sobre todo, cómo se presenta en el discurso ético. Y cómo ahí también se conecta de una forma bastante conflictiva con el mundo de la tecnología. Además, creo que preguntarse hoy por el mundo de la técnica es uno de los desafíos más fuertes que tiene la filosofía. Gracias. Buenas noches. Hay una frase de Jean-Paul Sartre que abre un documento acerca de qué pasa con los sujetos que están privados de libertad. Dice, no, más o menos lo siguiente, dice que para conocer una ciudad se debe conocer cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere. Entonces mi pregunta es un poco en ese sentido de cuando hablamos de sujeto, que es lo que acabo de mencionar, me nacen algunas inquietudes en torno a lo que habla de presentación, representación y también un poco acerca de la otra inquietud acerca de la que planteaba el señor sobre también la parte de la ética y lo moral que está ahí planteada. Pero quisiera conocer cuál sería su reflexión acerca de, no sé, pues Patricio Guerrero Arias habla acerca de corazonar en los tiempos del arte allá, un poco ahí iba acerca de cómo, digamos, ahorita el Ecuador vive una sobrepoblación y un conflicto muy tenaz acerca de las cárceles, ¿no? Ha habido muchas muertes dentro de las propias cárceles y el sistema está totalmente colapsado. ¿Cómo pensar ese sujeto cuando hay un círculo continuo de colonización a través del relato? O sea, quiero decir, cuando usted me habla de presentación, ellos están siendo juzgados por un sistema. Ellos evidentemente están atrapados dentro de ese sistema y para rehabilitarse en estas condiciones es imposible. ¿Cómo se puede no pensar también desde ese lado la parte del buen vivir? Y ahí quiero relacionar con este texto del corazonar, cuando nos plantea también de que existe otra alternativa en la que implica la intersubjetividad de estos sujetos frente al sistema carcelario, frente al sistema de justicia. Y un poco plantea también esta idea de que, claro, cómo pensar ese sujeto cuando, o sea, la academia mismo plantea que la idea de quiénes son los que deberían estar probos o tener libertad son estos sujetos que cumplen dentro del rol. Es una reflexión un poco grande, pero me nace como para conectar
¿qué pasaría con los reos? ¿Qué solución plantearía la filosofía? O la gran pregunta que le haría a este sistema de justicia. Antes de dejar la palabra al sartreano en la sala, solamente quisiera quizás añadir mi punto, que según lo que entiendo precisamente en Sartre, hay y estamos hablando antes de empezar con la popularidad de Sartre hoy en día, que hay algo que llama la atención. Entonces a mí me interesa mucho saber cuál es la atracción en la actualidad en América Latina o en Ecuador para la filosofía de Sartre. Supongo que quizás es el hecho de que en Sartre encontramos una enorme responsabilidad. Es decir, el proyecto que tú haces de tu vida es completamente tu proyecto. Eres fundamentalmente responsable por la manera en que proyectas tu existencia y tu quehacer. Y creo que precisamente estamos hablando de un discurso un poco post-sartriano o Foucaultiano, que esta concepción de un sujeto o de un yo libre albedrío completamente en poder de su vida, de su proyecto de vida, es bastante difícil de mantener. Y bueno, la relación que construye Sartre entre un yo y un otro, ya es un tema todo aparte, que imagino que Stefan puede hablar mucho más del asunto. Pero consideraría yo que la dificultad que encuentro en Sartre es esta idea de un yo atomizado, de un yo ahí sumamente responsable de todo su proyecto de vida, que es una manera para decir, si estás en la cárcel, fue tu decisión, así lo decidiste tú. Es difícil, ¿no? Es duro. Bueno, cuando se habla de cárcel, más bien los Foucaultianos deberían hablar, ¿no? Lo que creo que la atracción de la filosofía de Sartre, en realidad, como tal vez de cualquier filosofía, es su violencia, tal como decía Rafael, es decir, al final la filosofía es sumamente violenta. Una filosofía que te dice lo que tú quieres escuchar no sirve de nada. Entonces, voy a decir algo violento, ¿no? Porque intentamos hacer esta filosofía. Yo no creo que esas personas estén presas. Están presas en un mundo, pero siempre pueden cambiar de mundo. Justamente con lo que yo comentaba, con la construcción de mundos nuevos. Eso nadie puede impedirte que tú construyas mundos nuevos. Cuando tú estás encerrado dentro de un mundo, pues cambia de mundo. ¿Y cambia de mundo cómo? Pues resignifica el mundo al cual perteneces, que es precisamente lo que pasa cuando hablan de descolonizar el pensamiento. ¿Qué significa descolonizar el pensamiento? Pues también podríamos imaginar metafóricamente que ustedes están prisioneros del pensamiento colonial y que deben crear otro mundo. Ahora, claro, es muy difícil, ¿eh? Pero como mínimo teóricamente existe la posibilidad de resignificar mundos para crear mundos nuevos. Y solo para matizar un poquito lo que decía Denis, bueno, aunque entiendo su lado Foucaultiano, abramos las cárceles, no sé, cuando Sartre dice que las personas son responsables, nunca significa que sean culpables. Una cosa es ser culpable, que es una categoría católica, teológica, que llevamos 2000 años sobre los hombros. Otra cosa es ser responsable, porque a lo mejor tú no eres culpable de lo que tú haces dentro de este mundo, ¿ya? Pero sí eres responsable del mundo en el cual vives. Y ahí, a raíz de eso, tal vez podamos replantearnos radicalmente una nueva ética, y una nueva ética incluso para la gente en la cárcel. Hay cárceles en el mundo, las cuales, a pesar de que la gente esté presa, hacen unos proyectos increíbles.
por lo que no sé si están más presos hoy ellos o nosotros. Hay unos proyectos envidiables en las cárceles. Hay unas clases de filosofía en la cárcel de París, unas clases de filosofía superiores a las que se dan en muchísimas universidades. Es algo absolutamente brutal, por lo que no estoy seguro que podamos limitar el concepto de estar preso a vivir detrás de paredes. Tal vez el estar preso siempre sea estar preso de un mundo y de la inmensa dificultad de atravesar mundos, de crear mundos nuevos, de salir del mundo. Mi respuesta va a ser más política. A ver, te digo por dos razones eso. Creo que nos falta interrogar qué es lo que es el COIP en términos políticos y en términos filosóficos. ¿Sí? Como un gobierno que se autodeclaró de izquierda, emancipador, etcétera, etcétera, que desarrolló un discurso de lo políticamente correcto y de la corrección política, construyó un código penal de corte fascista. Creo que nos falta interrogar eso para entender qué es lo que está pasando, primero, ¿sí? Porque si tú revisas y comparas el COIP con el código penal anterior, vas a observar que no se mejoró, que no se desarrolló alrededor del discurso de la garantía de los derechos, sino que se generó un código de la culpabilización a través de los derechos. Y eso es fascismo, ¿sí? Y creo que no lo hemos logrado entender, no lo queremos entender, porque los eslogans y las pasiones ideológicas son las formas más ciegas y los mecanismos más prepotentes y arrogantes que nos impiden pensar. ¿Sí? Roland Barthes, en El placer del texto, ¿no es cierto?, que te decía, bueno, la lectura es un placer, todo lector tiene derecho a tener su interpretación, sin embargo, hay interpretaciones que valen y las otras que simplemente se consumen. En ese texto Roland Barthes dice una cosa fantástica, ¿sí? El estereotipo es la figura mayor de la ideología. ¿Sí? Y hoy nos movemos en nuestro país y en gran parte de América Latina con estereotipos político-ideológicos que no se corresponden con la realidad. ¿Sí? Entonces una pregunta histórico-política que hacerse ahí, ¿cómo? ¿Sí? El código civil, el código penal nuevo que se supone está organizado en base a la garantía de derechos, es de corte fascista, generado en los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Es una pregunta muy importante, porque el tema del derecho es un tema que muy pocas veces entramos en discusión. En general, los que hacemos filosofía vemos con mucha sospecha lo del derecho, a no ser que leamos a Hegel. Ya aquí de entre ustedes ninguno es hegeliano. Eso es uno. Dos, ¿sí? Si hay cárceles, también habría que preguntarnos qué pasa con la ética y qué pasa con la moral. Las dos cosas se separan en el siglo XX como posibilidad de lectura, ¿sí? Y la moral actual es la moral de la corrección en todos los planos. Y es esa moral de la corrección que genera el aumento de las cárceles. No solamente es el sistema penal, no solamente es el sistema de justicia, que sabemos que opera en base a, digamos así, a la falacia, por poner un término amable, ¿ya? Sino que veamos el otro mecanismo, como la instauración de una moral, ¿sí?, basada en el discurso del buen vivir, genera el aumento de los presos y de las cárceles. Por eso mi énfasis es, a ver, preguntémonos por la actualidad, pero no preguntemos por lo que se ve, sino por aquello que genera la actualidad. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, yo no soy muy gentil, digamos, ni muy amigable con frases como hay que ser sentipensantes, o hay que sentir y corazonar el pensamiento. Porque eso es ser más occidentales de lo que se declara ser anti-eurocéntricos.
La razón, si seguimos a los biólogos contemporáneos y a ciertos filósofos de las neurociencias contemporáneos, la razón es una de las formas más altas de la emoción. ¿Sí? Y no es esta dicotomía entre sentir y pensar son dos cosas distintas, sino que todo lo contrario. ¿No? Pero cuando digo hay que ser sentipensante, y creo que eso pone en duda en Occidente, estoy siendo occidental y repitiendo el lenguaje de los liberales del siglo XVII y XVIII. Estoy repitiendo a Locke, estoy repitiendo a Hobbes, ¿sí? Como si fuese algo nuevo. Ahora, eso nos deja una enseñanza muy importante de capitalizar. La crítica al mundo actual viene del pasado, no viene del futuro. La modernidad nos enseñó a criticar el presente, la actualidad, desde la imaginación posible del futuro. Pero el mundo contemporáneo, lo que algunos autores llaman el giro histórico, el giro epistemológico en las ciencias sociales, ¿sí?, es hacer que el pasado se vuelva crítico del presente. Es decir, como autores como Nietzsche o Kant, ¿sí?, pueden ser críticos del Círculo de Viena, por ejemplo. Como autores como Pascal pueden ser críticos de Rancière. Yo porque amo mucho a Rancière, ¿no? Pero se trata de hacer eso. O sea, no se trata de pensar por fuera del Mesías y el sacerdote moral que la cultura cristiano-católica nuestra nos ha introducido. El cristianismo es lo más profundo de nosotros mismos, ni siquiera la modernidad. O sea, yo tengo la pregunta de si la inexistencia se puede entender como percepción o como acontecer, ya, una vez que surge. Y me surgía la misma, perdona la repetición, me surgía la duda del estereotipo. A veces el estereotipo, al manifestarse, es muy claro para la persona que lo emite, pero pero deja varios vacíos a las personas que no lo entienden, ¿no? O lo puedo poner mucho más claro, estereotipos sobre lo afro, o sea, sobre la afrodescendencia. A veces son inexistentes en el discurso que la gente maneja, o sea, los mestizos o blancos manejan sobre esos estereotipos, pero son muy claros para las personas negras. Y otra pregunta, o sea, van a ser tres. Otra pregunta era sobre el sistema verdad para el segundo ponente. O sea, ¿cómo se maneja la verdad? La verdad no puede ser como lo entendemos en el sentido común, ni vulnerable ni flexible. O sea, la verdad tiene que englobar todo lo que nosotros pensamos y todo lo que se ha articulado. Entonces nosotros emitimos discursos sobre una supuesta tendencia de verdad. Y la tercera, o sea, podemos entender el sujeto se puede entender como esa pregunta incómoda a través de una propia autoetnografía, o sea, verse a sí mismo para incomodarse y para incomodar a través de preguntas, entenderse a sí mismo para no caer dentro de esa normativa permanente. Entonces, esas eran mis tres preguntas. Contesto sobre el inexistente y quiero tomar un ejemplo para un poquito provocarles, ¿ya? Porque Rafael dijo que hacer filosofía es provocar. Lo que propongo llamar inexistente nunca aparece. Por eso solo se da en el lenguaje. Porque hay ciertos objetos que existen de manera paradójica. Por ejemplo, la potencialidad. Nadie puede representar a alguien que puede levantarse. Me pueden representar sentado, pueden representarme de pie, pueden representarme levantándome, pero no pueden presentar mi posibilidad de levantarme. De la misma manera que nadie puede representar a un criminal potencial, porque su potencial criminal no puede presentarse, ni tampoco representarse. Y hay una multiplicidad de objetos como estos, que son objetos negativos, la falta, la espera, la ausencia, la potencialidad, que nunca pueden representarse. Por ejemplo, nadie puede representar la espera. Y ahí viene mi violencia. Por eso,
Obviamente, los sueños no son imágenes, sino textos. Porque los sueños están llenos de... Ayer soñé que estaba esperando a alguien y que esta persona nunca llegaba. Ninguna imagen puede representar eso. Ayer soñé con mi padre, pero no se parecía a mi padre. Ninguna imagen puede representar eso. Ayer soñaba que llegué a una tienda y faltaban 2 vendedores. Esta falta ninguna imagen puede representarla. Por ejemplo, ustedes no saben si ahora mismo sobre el escenario falta alguien. Porque no falta nadie. Pero a lo mejor alguien que es capaz de poner de manera discursiva la charla de hoy sabe que efectivamente falta una cuarta persona. Por lo tanto, si la falta, la ausencia o la inexistencia solo se dan mediante el lenguaje, los sueños son textos y no son imágenes. Yo tengo una pregunta ligada a eso. Yo también. Tú hablaste al principio sobre la inexistencia. Sí, volvamos seguramente al mismo punto, no te preocupes porque yo también tengo algunas preguntas. Y precisamente veo ahora muy directamente esta entrevista que estaba planificado, creo que en Estados Unidos, de un secretario general, no sé cuál, que decidió no presentarse ante el tribunal de Estados Unidos. Y precisamente le veíamos, no estaba ahí la silla vacía, entonces estaba muy bien representada la ausencia. Bueno, pero seguramente nos puedes hablar, podemos hablar del asunto. Me preguntaste acerca o sea, a mí es el asunto de la verdad, ¿no es cierto? Y precisamente lo más interesante en esta concepción de verdad es lo que el mismo Foucault, que ya hemos visto surgir un poco, él estudia este concepto de decir verdad, de la parresía, es la palabra que utiliza. Y literalmente parresía, panreses, quiere decir todo. Pero por supuesto, y ahí entramos otra vez en tu ponencia, por supuesto es imposible decir todo. No se puede decir todo. Cualquier discurso que armamos va a ser una selección, una mirada específica. Y más particularmente la manera en que Foucault retoma este concepto del parresía es el decir verdad en una relación intersubjetiva. Y esto me hizo pensar precisamente, no para ser choqueante o nada, esto es talento de otros, pero recién tuve una discusión, 2 discusiones, una hace un tiempo y el otro recién, que me hizo pensar al anterior, en lo cual surgió el mismo extraño fenómeno que una persona viene a verme y dice, bueno, hay un malestar, hay alguna cosa que no va, ¿qué pasa? Cuéntame qué está en tu corazón o no sé qué es. Yo intentando explicar mi posición, mi verdad, y la otra persona que me responde y dice, no es así. Muy extraño. O sea, si quieres tener mi punto de vista acerca de un malestar, no puedes decir, no es así. Esto es una manera de apropiarse la verdad, es decir, te estás equivocando en tu experiencia, o sea, estás en la cárcel, no es así, en tu mente estás libre, o sea, no, yo vivo en la cárcel, ahí están las paredes y ahí está la sobrepoblación, etc. ¿Cómo me puedes decir que no es así? Es muy extraño. Entonces ahí creo que hay una replanteación de la verdad de una manera intersubjetiva que puede ser muy interesante, muy fructuosa. Bueno, creo que no se puede decir la verdad, toda la verdad a la vez, ¿no? Siempre se la dice, como dice Lacan en uno de sus seminarios, fragmentariamente y de manera continua. ¿Sí? Es decir, se trata de reconstruir esas continuidades a partir
de un posible fin, de un posible fin. ¿Por qué empiezo con eso? Porque me parece que una de las grandes, de algo que tenemos que salir hoy acá, es del discurso de la identidad. Y entrar al discurso de los mecanismos de identificación. ¿Qué es aquello que produce un identidad? ¿Qué es un adolescente? Entonces tenemos unos discursos esencialistas sobre la adolescencia, pero ¿qué es alguien que atraviesa por la pubertad? Y eso no está claramente definido, por lo menos en la psicología y en la clínica. ¿Sí? Pero además, no solamente la identidad entendida como una sustancia está ligado a la producción de un sujeto normalizado, normativo, que opera dentro de las estructuras nacionales. ¿Sí? Pero a partir de que sabemos de que la realidad no es sustancia, ¿no? O sea, se producen las grandes revoluciones científicas de finales del siglo XIX, de 1880 a 1930, por ejemplo, ¿no es cierto? Cantor, Einstein, la teoría de la mutación biológica, etcétera. Sí, sabemos que la realidad es relación, ¿sí? Y que las realidades son múltiples relaciones. Pensar en un mundo que empieza a actuar bajo la lógica de la relación, la identidad es una forma de subvertirle o de justaponerle dos mecanismos, ¿no es cierto? Una mirada teleológica y una necesidad permanente de desteologización. Creo que la tarea permanente de la filosofía es desteologizar el pensamiento. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando buscas la identidad, estás fabricando el discurso de la identidad. Entonces, lo que hay que ver es cuáles han sido los distintos mecanismos que han producido ciertos estereotipos, ciertos modelos, han tipologizado gestos, comportamientos, etcétera, ¿sí? A partir de los cuales se produce una identidad que opera sujetada a una institución política y a una multiplicidad de dispositivos de poder. ¿Sí? Y creo que es algo que tenemos que despojarnos. Pero cotidianamente estamos bajo esta necesidad de cuál es el yo de mi yo. ¿Sí? Que no es una pregunta moderna. ¿Sí? Porque realmente cuando digo yo soy yo, estoy planteándome una pregunta racional para preguntarme sobre el yo. Cuando estoy buscando el yo en mi yo, estoy retornando a momentos precartesianos, prekantianos. Y eso implica que un caso de una autoetnografía como la que tú propones, Francisco, ¿sí? Implica aprender a verse en la disolución del yo y ver los mecanismos que me producen, que me identifican, que me segmentan. Es decir, cuando doy el nombre a algo, no solamente le doy le objetivizo o le vuelvo un objeto, sino que le doy una función y un lugar. ¿Sí? Cuando produzco una identidad, le estoy dando una función y un lugar. ¿Sí? Y se trata justamente no de preguntarme quién soy, sino cómo han dicho que soy, o cómo los poderes quieren que sea. Y se trata de jugar, digamos, permanentemente una suerte de razón, y vuelvo a las palabras iniciales de Stefan, una razón medio pornográfica. ¿Sí? Obscenizar para desobscenizar. ¿Sí? O sea, ¿cómo me sitúa en mi cuerpo? ¿Cómo me dice el pediatra? ¿Cómo me dice el médico? ¿Cómo me dice mi padre, el profesor, el sacerdote que es un cuerpo? ¿Cómo me dice el discurso étnico, de género, el discurso político, lo que es un cuerpo? Y ver cómo opera esto en la producción real, en la subjetivación real. Porque el cuerpo, en términos materiales, es una cosa como cualquier otra. Pero en términos históricos, en términos sensibles, el cuerpo siempre es un fragmento fractal de un proyecto o de varios proyectos. Y creo que por ese lado iría la pregunta. A ver, tú hablaste sobre la existencia, dijiste algo como hablaste sobre la existencia, yo pensé obviamente en Sartre, pero después tú dijiste algo como, si tenemos algo que estamos viendo, obviamente no puede no existir. Entonces empecé a pensar en Schopenhauer.
Y mi pregunta es, obviamente, anclándome a Schopenhauer, si nosotros, nuestra voluntad, concibe al objeto como representación, lo que existe es subjetivo y pasa por subjetivo. ¿Ya? Entonces, ¿tú cómo planteas la existencia de la inexistencia? Aunque esté en el texto de por sí ya es existencia. Para llegar a eso, bueno, ahí ya vamos un poco más hondo. Entonces, es la idea según la cual debemos abandonar el paradigma de la representación para pasar al paradigma de la significación. Porque la significación es lo que te permite presentarte de manera negativa o inexistir, ¿ya? Porque precisamente la significación no exige de ti ningún tipo de presencia para eventualmente manifestarte. De ahí el cambio de la filosofía del paradigma visual al paradigma discursivo. ¿Ya? ¿Qué tal si asumimos que solo son significaciones y que ya no son representaciones de las cosas? Pues tal vez podamos operar un inmenso giro en la filosofía. ¿Tú crees, tomando en cuenta lo de la, tomando en cuenta lo de la significación, el momento que hablamos ya de arte contemporáneo, estamos hablando de un arte no representativo. Sí. ¿Tú consideras que eso es una significación? Claro, por eso. Sin palabras. Porque lo que yo te iba a preguntar, una de las preguntas, no preguntar realmente, sino era algo, hablando de la inexistencia, para ti siendo como una ausencia, estábamos hablando que el ver una ausencia no se puede, obviamente a nivel material. Ajá. Pero el momento que hablamos ya de un performance, estamos viendo una inexistencia, porque realmente es una ausencia presente, porque no es una representación. Entonces, ahorita cuando tocaste la significación, quería Entonces, siguiendo a Rafael, por eso no existen artistas contemporáneos, solo existen públicos contemporáneos. Los artistas es el público. ¿Por qué? Porque si las obras ya no representan y solo significan, el genio soy yo quien es capaz de significar la obra. No es el artista que es capaz de representar algo. Por lo que los verdaderos artistas o el genio artístico contemporáneo no está ni en el artista, ni en la obra, sino en el ojo del espectador. En el estado del eco. Claro, ¿ya? Ahora, sobre la inexistencia. No pensé que la gente se interesaría en eso. La inexistencia en realidad nunca puedes verla. Antes de pasar, o sea, aquí podemos tocar que el objeto de arte es inexistente, ya que es inmaterial. Se puede ir bajo esta teoría, ¿no es cierto? No el objeto de arte, porque el objeto existe. Ya. En cambio, lo que sí es inexistente es el efecto estético que produce en ti. Es decir, hay personas que ven una aspiradora y ven una obra de arte. Ahora, ¿qué pasa si dentro de ese concepto que tú dices, el objeto de arte comienza a cambiar, ¿no? Pero en el paso del cambio, estás dejando un objeto que deja de ser y creas una ausencia. Esta ausencia sigue estando presente, puede ser considerado un objeto inmaterial. No hablo de un objeto no material, sino de un objeto inmaterial. No entiendo bien qué sería un objeto inmaterial. Un objeto lo que sí, una significación ausencia, inmaterial. Es como una ausencia, pero aquí ya hablamos que la significación queda ahí, pero también queda el recuerdo. Sí. Es como, por ejemplo, las Torres Gemelas se cayeron. Sí. Tú tienes el recuerdo de esta ausencia. Sí. A nivel antropológico, todavía puede ser considerado que esto está ahí, ¿no? Porque puedes tener un rastro de algo que estuvo. Entonces, podemos hablar de un objeto inexistente. No, yo no llamaría eso objeto inexistente. ¿Sí, no? De hecho, gracias por el ejemplo, ven que es imposible que una foto represente la ausencia de las Torres Gemelas. Nadie puede representar la ausencia de las Torres Gemelas. Si yo le presento la foto de este Manhattan a un niño, no ve la ausencia de las Torres Gemelas. ¿Quién es capaz de verla? Pues quien es capaz, de manera discursiva, de comparar un recuerdo que tiene con lo que ve ahora en esta foto.
pero la ausencia está en el proceso discursivo, no en la foto. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, una persona que vio las Torres Gemelas y regresa al mismo puesto y ve su ausencia? Ah, pero no la ves, la piensas. La siento. ¿Ya? Sí, claro, A pero nivel nunca, visual es exacto, imposible. al nivel visual, tú ves que, o sea, no falta nada, o sea, Nueva York está lleno, no falta nada, pero yo soy capaz de significar esta ausencia, pero no de ver. Pero un no lugar intencional, no visual. ¿Ya? Por eso los sueños no pueden ser imágenes, nos mienten, son textos. Sí, a mí me llamó bastante la atención esto del tiempo histórico que mencionaba Rafael, porque sobre todo ahí tuve como que una experiencia, y valga el espacio en el que estamos para poder compartir estas redes de pensamiento que se están dando. Se está organizando el primer coloquio nacional de estudiantes universitarios aquí en Quito, y hoy estábamos como que en la segunda reunión justo en la Universidad Central, y claro, estábamos pensando, no, bueno, ya tenemos como que una temática, desarrollarlo sobre la violencia. Yo decía, pongámosle un subtítulo, algo así como lo que pusieron hoy, ¿no? ¿Qué significa filosofar hoy en día? Y yo, pongamos algo con la posmodernidad. Porque siempre que uno habla como que de la posmodernidad, por ahí como que suena medio, no sé, llamativo, y la gente se puede ir. Y ahí justo pasan estas situaciones filosóficas de incomodidad en que me dicen, bueno, tal vez tú vives la posmodernidad, tal vez tú en tu contexto experimentas la posmodernidad, pero tal vez en el contexto ecuatoriano y latinoamericano podemos hablar de una posmodernidad. ¿Es posible pensar eso? Es que, o sea, cuando yo era estudiante de la universidad, ¿sí? Ser posmoderno era lo peor. Y hoy sigue siendo lo peor. ¿Y por qué? Porque creo que es un concepto que no terminó de cuajar, ¿sí? Y que no logró capturar las determinaciones más complejas del mundo contemporáneo. Algunos preferimos hablar de lo contemporáneo, hablar de lo posmoderno. Sin embargo, lo posmoderno te muestra tres elementos que me parecen muy importantes. La muerte de la idea de historia, entendida como historia del progreso. La idea del fin de la racionalidad positivista. Y la idea del fin del sujeto. ¿Sí? Eso, o sea, si todos hablamos de la disolución del sujeto en la multiplicación de los sujetos, que aparentemente eso es paradójico, ¿sí? Está ligado a este hecho de su clausura. Porque si algo caracteriza el mundo contemporáneo es que es un mundo ya en el terreno cotidiano posteriológico. Es decir, muy poca gente piensa en términos de fin racionales, de alcanzar objetivos que alguien o la naturaleza o la historia o alguna divinidad nos impuso llegar en una suerte de permanente perfectibilidad humana. Y creo que eso se ha disuelto, pero en múltiples cosas. A ver, te pongo un ejemplo a propósito de la inexistencia, a ver si entiendo el mundo teológico de Estefan. ¿Sí? Cuando vamos a la misa católica, ¿sí? Vamos a la puesta en escena de la resurrección del cuerpo inexistente de Cristo en el cuerpo de cada uno de nosotros. A ver, entras a la iglesia, te santiguas, ¿sí? Viene el yo confieso, te reconoces como cristiano, pecador, culpable, ¿sí? Todas son tus culpas, ¿no es cierto? Luego viene el sermón moral del esperanzador y direccionamiento de la conciencia. Luego te reconoces como el que está al lado, como otro pecador al cual también le miras con compasión y caridad. Y luego pasas adelante y te tragas el cuerpo de Cristo y Él resucita en tu cuerpo. Es un escenario extraordinario en términos antropológicos, ¿sí? El ritual de la misa católica es extraordinario porque el ausente cuerpo de Cristo se convierte en tu cuerpo a través de la comunión. ¿Sí? Lo mismo pasa con la política. O sea, si gran parte, la modernidad no logró destruir totalmente la teleología. El sustrato más poderoso de lo moderno sigue siendo lo teológico, perdón. Y lo teológico tiene este mecanismo. ¿Sí?
de cumplir las ausencias produciéndolas. Llámese esto cuerpo de Cristo o llámese la nación, ¿sí? O llámese la revolución. ¿Sí? El problema es cómo agujerear eso, cómo producir agujeros en ese terreno. ¿Sí? Porque sí, somos posmodernos, algunos nos reconocemos como parte del mundo posmoderno, pero si eres de izquierda, marxista, tradicional, eres un horror. Si eres de derecha liberal, un anarquista marxista, es decir, un mundo lleno de estereotipos y de incomprensiones. Pero si algo nos exige la filosofía, y eso lo señala bastante bien Denise como Estefan, es pensar la existencia. ¿Sí? Yo prefiero decirlo de otro modo, pensar la actualidad. Amo a Heidegger, pero prefiero decirlo la actualidad, pero pensar la existencia. Fuera del tiempo histórico. No, la existencia es tiempo. El tiempo no es algo exterior a nosotros. El tiempo es aquello que nos hace a nosotros. Y el tiempo histórico es un tiempo intersubjetivo, es mi relación con la técnica, es mi relación con los otros, es mi relación con los otros a través de la técnica. Piensa que hoy vigilamos por pantallas, nos hablamos por pantallas, nos comunicamos por pantallas y pasan horrores a través de las pantallas. ¿Sí? Bueno, horrores y maravillas, ¿no? Depende ahí sí de cada uno. Pero pensar el tiempo histórico también implica pensar las distintas sedimentaciones. Hay un tiempo religioso, el de la resurrección, hay un tiempo político disuelto, el de la nación, ¿sí? Hay un tiempo global, el de las transnacionales, el de las tecnologías. Entonces, tratar de capturar esa experiencia, esa existencia, es parte de lo que intento hacer. Nosotros ya no somos, ya no vivimos en la velocidad moderna. Nosotros somos seres de la hiperaceleración. ¿Sí? Los acontecimientos que están en las redes duran 3, 4, 5 días. Hoy todo el mundo ama Carapaz. En un mes nos olvidaremos de Carapaz. Y eso pasa en el deporte, donde es el lugar de la producción contemporánea de los héroes. También pasa en la política, pasa en las relaciones interpersonales, pasa en la academia. ¿Sí? La academia no es un buen lugar para producir pensamiento, pero sí para transmitir el pensamiento. ¿Sí? Yo sé que hay algunos alumnos acá y yo digo lo contrario por razones políticas en la universidad. Pero creo que ahí la cosa es más fuerte y la exigencia a nosotros es mucho más fuerte. O sea, un filósofo que se precie siempre tiene que tener un conocimiento de una ciencia, ¿sí? Y un conocimiento, al menos, más o menos bien, de una ciencia. O sea, si quiero discutir ciertos temas de la tecnología, debo conocer algo de robótica. Si no, no es un charlatán. ¿Me explico? Sí. Agradeciendo a Estefan, a Denis, a Rafael, siempre las ponencias son excelentes. Y en base a la filosofía, cuando decimos que debemos dislocar y quebrar, buscar una respuesta a golpes, y nos decimos que debemos imaginar los futuros repensando los pasados, yo hago la pregunta hacia la academia. Yo digo que la academia se ha autoinvisibilizado y no ha puesto en inexistencia a los sujetos académicos, al buscar reproducir conocimientos desgastados, conocimientos que son guiados a gente como yo. En todo caso, ¿cómo buscamos un pensamiento, por así decirlo, original? Tenemos pensamientos desgastados o conceptos desgastados. Primero sobre la academia. Hay también una responsabilidad estudiantil en la academia. ¿Ya? Yo nunca hubiera aceptado que me dé clases un profesor que no era investigador. Yo no pago para eso. Nunca lo hubiera aceptado. No sé por qué ustedes aceptan eso. Ahí es también responsabilidad vuestra, ¿ya? Porque una clase universitaria normalmente es la presentación de mis investigaciones. Si yo vengo a contarte en este Platón de siempre, no pierdas tiempo, lee un libro, no vengas a mi clase.
Hay también responsabilidad estudiantil. No soy tan pesimista como ustedes acerca de la academia. O sea, creo que hay academias que siguen produciendo conocimiento. O sea, yo no podría decir así tranquilamente que Cambridge no produce conocimiento o que la Sorbona no produce conocimiento. Pero ¿por qué logran producir conocimiento? Porque los administrativos, o lo que comentaba Rafael, la parte administrativa necesaria en la universidad no rige. La parte administrativa ayuda a que los académicos alcancen sus objetivos, pero no dictan los objetivos. Y eso es una lucha sumamente política. Ahí es una lucha que, bueno, nosotros deberíamos llevar, es muy difícil. Hay un precio altísimo que pagar, pero es una lucha política. O sea, no hay ninguna razón por la cual todas nuestras vidas deban ser regidas por administrativos. Entonces, ¿cómo retomar el poder académico en las universidades? Eso es una lucha política tremenda, pero en la cual, o sea, que no podrá ganarse sin los estudiantes. ¿Sí? Si los estudiantes no son los primeros en decir, a mí no me va a dar una clase sobre Spinoza alguien que no publicó nada sobre Spinoza, porque no sé lo que vale esta persona. Si no, yo vengo a una clase y digo, bueno chicos, yo hoy biología molecular. O sea, yo no sé nada de eso. O sea, ¿por qué mis estudiantes pueden imaginarse que a lo mejor de esta fenomenología puedo darles algo? Pues porque van en internet y ven que publiqué cosas y que artículos míos pasaron por diferentes evaluaciones. Pero ahí está en vuestras manos esta lucha. El exigir, decir, nadie debe darme una clase si no publicó sobre esto. Sí, estoy completamente de acuerdo con Stefan y quisiera también añadir precisamente la responsabilidad nuestra como académicos, o sea, como dices, ¿no? La academia o la universidad es una institución no tanto de pensar, pero de enseñar, de formar la clase, etc. Y creo que parte de la responsabilidad del académico no es solamente dar clase y decir, bueno, Spinoza dijo esto y otro, pero también precisamente compartir en este espacio de un discurso público. Creo que es sumamente responsabilidad de los académicos de estar aquí en estos tipos de espacios en un diálogo directo con los no filósofos, porque estamos ahora hablando entre filósofos, pero también con unas personas que son profesionales, son médicos o hombres políticos, que también se podrían acercar a la filosofía. Y la filosofía, digamos que somos nosotros los representantes de la filosofía académica, la filosofía también debería acercarse a esta parte de la población, a buscar precisamente un diálogo fuera de nuestro comfort zone. Entonces, cuando dijiste tú Rafael, que la filosofía debería incomodar, sí, claro, a nosotros mismos también. Deberíamos siempre buscar nosotros como profesionales el espacio incómodo, con personas que van a decir, bueno, Nietzsche, ¿qué tiene que decirme Nietzsche? Bueno, buena pregunta. Hablando de ese punto, yo soy médico y cursé 13 años en la parte filosófica, pero no puedo decir que soy filósofo, más bien pudiera encajetarme en la parte de epistemólogo. Entonces les traigo una preguntita para incomodarlos, así como dice, para ser violento. Que estamos viviendo un paradigma, y de hecho me identifico mucho a veces por la calvicie. Me identifico mucho por el problema, porque la vida, sobre todo la vida, sí, la vida, sobre todo del ser humano posmoderno, se basa en entender principalmente una palabra, que es paradigma. El estar dentro de un paradigma te ciega y no te deja ver otras cosas. Es tu paradigma. Entonces ahora les digo yo, ¿qué piensan ustedes del perspectivismo moderno? O sea, esa postura de que debemos respetar lo que otra persona piense o crea, así esta persona no tenga la más mínima preparación de lo que está diciendo. ¿Qué piensan ustedes de la brecha o el abismo que hay entre las dos palabras?
concepto y definición. Esas dos palabras, de hecho estoy haciendo una especie de, si fuera catedrático, mi investigación se basaría en eso. Estoy haciendo una especie de investigación de qué producto, qué fenómenos, como epistemólogo, no como psicólogo, no como filósofo, qué fenómenos produce sobre la sociedad esa diferencia entre esas dos palabras, entre concepto y definición. De hecho, si hacemos una pregunta, a todo el, y aquí me imagino que debe ser mínimo universitario de tercer nivel, hacemos una pregunta, una sola pregunta, ¿qué es estrategia o qué es realidad? Y podemos poner en una base de datos la cantidad de diferentes respuestas que vamos a tener, se van a quedar sorprendidos. ¿Qué efecto produce eso? A lo mejor esa será de repente es un paradigma un poquito más alto del que estoy hablando, pero a lo mejor ese será el problema del posmodernismo, que el posmodernismo solo es una herramienta. Es como el que le deja una computadora a un niño y con el perdón de la palabra, se masturbe toda la noche. O sea, la computadora no tiene la culpa. La culpa la tiene el que le dio la herramienta. Entonces, ¿qué opinan ustedes de justamente este punto? O sea, la diferencia entre definición y concepto. Perdón, exacto, definición y concepto, y qué problemas causa eso a nuestro entendimiento y a todo el rollo filosófico que tenemos actual. Esa es la pregunta. Primero, consideremos dos ideas básicas sobre el paradigma es intersubjetivo, en primer lugar. Y segundo, todo paradigma, al menos desde la mirada señalada por Kuhn y por seguidores de Kuhn, todo paradigma se mueve tiene tres niveles, digamos, los principios generales de simbolización, un conjunto de leyes internas y de reglas para producir problemas y resolver problemas, llamados por Kuhn como enigmas, y un tercero que tiene que ver sobre, digamos así, actitudes y problemas, ¿no es cierto? Un posmoderno con un decolonial, ¿se van a comer? ¿Se entienden? Sí, por supuesto, ambos son posmodernos. Pero un decolonial va a conversar con un estructuralista, no se entienden, aunque usen las mismas palabras, aunque tengan las mismas intenciones, aunque incluso lean los mismos autores, pero piensan de modos absolutamente distintos, que sin embargo pueden conectarse en sus aristas. Ahora, la posmodernidad no fue un paradigma. Digamos que la posmodernidad es un momento de estructuración del mundo cuya característica fundamental está en pasar al centro del escenario el problema del espacio, ¿sí? Y subordinar el problema del tiempo al problema del espacio, y de ahí el énfasis que ponen los teóricos y los filósofos postmodernos en el problema de la arquitectura, en el problema de las instalaciones, en el campo del arte. Piensa en Danto, en Didi Uberman, en el tema de la velocidad, si piensa en Paul Virilio, ¿no? O sea, hay un desplazamiento, y este desplazamiento se va a producir con lo que se llama la tercera revolución o la cuarta revolución tecnocientífica, ya no científico-técnica, sino tecnocientífica, que empieza a producirse en el mundo desde la década del 60-70 del siglo pasado, y que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Piensa, es imposible que hoy un adolescente de 15, 18 años pueda existir éticamente sin el celular. Es imposible, es impensable. Cuando haces ejercicios y les retiras a los chicos los celulares, a la media hora entran en crisis. Se olvidan de atender las clases, se olvidan los textos que leyeron, etc. ¿Ya? Ahora, el tema del concepto, ¿sí? La definición es un componente del concepto, ¿sí? Pero un componente del concepto en el sentido de que jamás está resuelto. Una definición acabada, como dice Nietzsche en el tercer ensayo de la genealogía de la moral, es un concepto que no cambia y que tiene una definición inalterable, es porque el objeto ha muerto y el concepto mismo ha muerto. Ahora, eso es una imposibilidad filosófica. ¿Sí? Porque en la filosofía, cuando recorrimos a usar conceptos anteriores, no los actualizamos, los reusamos, los redefinimos. Es lo que hizo, por ejemplo, Stefan cuando habló de potencia. Potencia es un concepto aristotélico.
¿sí? Y la potencialidad es un concepto escolástico. Pero en el ejemplo que usa Stefan lo hizo al interior de la fenomenología o de la percepción fenomenológica. El concepto no muerto ha variado, como dice Derrida, se ha inscrito en otro lugar y toma otra significación. ¿Sí? Toda definición es parte de un concepto, pero no la completud de un concepto. Porque la otra parte, el otro componente lógico de un concepto es la extensión, es decir, el campo de aplicación de la definición. Pero me parece que es importante para advertir, y esto digamos desde la historia conceptual, ¿sí?, ver otra dimensión también en el concepto. El concepto tiene una dimensión epistemológica, ontológica y normativa. Es decir, más allá de la dimensión lógica, un concepto tiene estas tres dimensiones. Una dimensión epistemológica: todo concepto me permite conocer algo o suponer que me permite conocer algo. El concepto de Dios no me permite conocer a Dios, pero me permite suponer a Dios, lo cual me genera una representación. Es igual que el concepto de nación. Ninguno de nosotros ha visto la nación. Lo que tenemos sobre la nación es un conjunto de ficciones a las que nos adscribimos o no. Y esa adscripción hace que yo forme parte, pertenezca a la nación. Luego tienes un componente ontológico. Todo concepto habla de una forma de vida. Y ahí creo que es importante el segundo momento en las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Un concepto está atado a una forma de vida que está atado a un uso del lenguaje. Entonces, es un aspecto muy importante de capturar y muy complicado de capturar el concepto. El concepto, por poner un ejemplo, la matemática occidental, según algunos historiadores de la matemática, es una matemática, la matemática europea es una matemática horizontal. Según los investigadores de la región andina, por ejemplo, Marcos Guerrero, un matemático ecuatoriano que murió hace poco, él hablaba de una matemática vertical. Entonces, son dos conceptos sobre la percepción del espacio absolutamente distintos. Entonces, me habla de una forma de vida, ¿sí? Y tercero, todo concepto genera un comportamiento normativo. Me prescribe escenarios de acción, escenarios de comportamiento, ¿sí?, lo quieramos o no. Entonces, pues, cuando decimos hay que desautorizar el lenguaje cotidiano para saber cómo está estructurado, ¿sí?, aparece un principio de análisis, también es un principio normativo. Les agradecemos mucho a todos, más a los ponentes, en realidad tenemos que aprobar esto y por supuesto no sabía más que agradecerles a todos ustedes por aquellas preguntas.